Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por el tiempo que tenemos acá para poder estar frente a tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y eres tú quien nos enseñas. Y apreciamos, Señor, que nos das la libertad para escuchar tu palabra. Que nos das la libertad, Señor, para tener incluso un lugar cómodo, Señor, donde escucharla. Ha sido tu amor y tu misericordia, Señor. Y tantos de nuestros hermanos que con dificultades están luchando precisamente por tener una Biblia en sus manos. Señor, ayúdales a poder tener eso, Señor, acceso a tu palabra. Y ayúdanos a nosotros a poder valorar y apreciar que nos das esta libertad para escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, todo el capítulo 4 hasta este momento ha estado enseñándonos que, incluso los capítulos anteriores, que Dios en Cristo ha creado una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y en el capítulo 4, del 1 al 16, ha enfatizado que parte de esta nueva sociedad, de este pueblo que vive bajo el gobierno de Dios, tiene que cultivar la unidad. Es un pueblo que debe ser unido. Y pasamos un buen rato hablando acerca de qué significaba esa unidad manifestada en amor, paciencia, tolerancia, mansedumbre. E incluso hablamos de este cuerpo como un organismo vivo que tiene muchos miembros. Pablo habla de haber dado dones a la iglesia para equipar a la iglesia para servir al Señor y servirse mutuamente. Así que la iglesia termina siendo un reino de sirvientes que se sirven mutuamente sirviendo al rey sirviente. Y eso es lo que es la iglesia. Pero ahora Pablo dice que hay otra cosa muy importante al respecto de este cuerpo, esta humanidad que Dios ha creado en Jesucristo. No solo tiene que cultivar la unidad, tiene que cultivar la pureza. No solo tienen que vivir unidos, tienen que vivir en pureza. Y eso es lo que a partir del versículo 17 hasta el final, e incluso se extenderá hasta el capítulo 5 y parte del 6, Pablo va a hablar acerca de la importancia de vivir en pureza. Ahora el capítulo 4, en el verso 17, comienza de una manera interesante. Pablo va a enfatizar una vez más su autoridad apostólica y dice así el verso número 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Muy parecido a como comenzó este mismo capítulo en el verso 1. Yo pues preso en el Señor. Así que Pablo está enfatizando su autoridad al decir, esto es lo que requiero en el Señor. Déjenme leérselos en otras versiones. Pablo dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente. O también la NVD dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. O la versión amplificada de la Biblia dice, así les digo esto y solamente los afirmo junto con el Señor, como estando en su presencia. Que ese es el sentido de lo que Pablo está diciendo. Esto que les estoy diciendo no soy solo yo, Pablo, es el Señor Jesús conmigo afirmándoles esto. Una vez más, Pablo resalta su autoridad apostólica en lo que está diciendo. Es como si Pablo quisiera que supiéramos, esto no es lo que piensa Pablo solamente, esto es lo que yo recibí de Jesús y lo que es para la iglesia. Y es importante para nosotros recordar eso en cuanto a las instrucciones bíblicas. Esto viene del Señor y Pablo afirma su autoridad. Y aprendimos que nosotros lo único que podemos hacer es expresar y lo que Pablo y los demás apóstoles dijeron, ¿verdad? Ya no podemos poner nuestra propia autoridad, sino que todo aquel que enseña la Biblia tiene que enseñar desde la autoridad de la Biblia. Así que podemos ver que lo que Pablo le dijo a los efesios sigue siendo vigente para el día de hoy, para nosotros, porque esta es la voz de Cristo a través de Pablo. Esto es para nosotros todavía y podemos confiar en lo que Dios dice. Bueno, ¿cuál es la esencia de lo que Pablo dice en esta segunda sección? Pablo simplemente dice, ya no vivan como vivían antes, más bien vivan de esta nueva manera. La lógica es la siguiente. Si ustedes han sido recreados en Cristo, si son parte de una nueva sociedad y por lo tanto esta nueva sociedad que es gobernada por Dios tiene nuevos valores,
Esos valores ya no son compatibles con quienes eran ustedes antes. Por lo tanto, vivan de acuerdo a lo que son en este momento. Y Pablo va a usar un lenguaje muy interesante. Despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo hombre. Es la misma imagen. Ya no vivan como antes. Ahora Pablo dice, ahí en el capítulo 4, en el verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Esto es lo primero que Pablo dice: ya no vivan como los otros gentiles. Ahora, ¿qué es un gentil? Bueno, obviamente no se refiere a una persona amable, como una persona gentil, como lo entendemos nosotros, sino un gentil es un no judío. Y los efesios no son judíos. ¿Por qué Pablo les diría, ya no vivas como no judío? Bueno, porque Pablo aquí no está hablando de gentil en el sentido étnico, sino gentil en el sentido moral. Es decir, aquellos que no creen en Dios, sería una forma de traducirlo. Ya no vivan como vivían ustedes cuando no creían, cuando no confiaban en Dios, cuando eran incrédulos. Más bien, vivan ahora como creyentes. Ese es el contraste. Ya no vivan de acuerdo al estilo de vida que es característico de alguien que no cree, sino más bien vivan como creyentes, con ese estilo de vida que caracteriza a un creyente. Ahora Pablo continúa diciendo en el verso número 17, ya no andéis, es una expresión idiomática hebrea que significa estilo de vida. Para el judío, el andar significa el modo de vivir. Podríamos traducirlo: ya no tengan el estilo de vida de aquellos que no creen, que no confían en Dios. Que andan, dice, que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, solo quiero hacer una pequeña nota ahí. Pablo no está generalizando, Pablo está generalizando. No está diciendo que toda persona que no cree o confía en Dios tendrá un estilo de vida completamente inmoral. No es lo que está diciendo. Simplemente Pablo está generalizando y está poniendo dos estilos de vida en contraste. Hay un estilo de vida que es típico de los que no creen en Dios y hay un estilo de vida que es típico o debería ser típico de los que creen en Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Porque quizás podríamos encontrarnos a personas que no creen en Dios y son bastante éticas, ¿verdad? O podríamos encontrarnos a personas que dicen creer en Dios y no son personas morales, ¿verdad? Bueno, lo único que Pablo está diciendo aquí es que hay un estilo de vida típico del creyente y del no creyente. Y cuando cada uno es coherente con sus principios, ese estilo de vida es fundamentalmente opuesto al otro. Es decir, si yo vivo lejos de Dios y yo abrazo una vida de ese tipo, debería ser coherente vivir de una forma que no agrada a Dios, vivir de una forma que solo exalta al yo. Pero si soy un creyente no puedo vivir ese tipo de vida, porque ese tipo de vida es totalmente ajeno a aquel que ha creído en Dios. Ahora, claro, Pablo va a hablar un poquito de esto más adelante. Así que Pablo simplemente les está diciendo, tienen que vivir un estilo de vida digno del llamado que han recibido, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como aquellos que son gobernados por Dios. Y quizás hay alguno de ustedes, diría Pablo a la congregación de los Efesios, que aunque son cristianos, no vive como cristiano. Y entonces Pablo les va a exhortar a hacer un cambio radical en su vida. Pero vamos primero a analizar el estilo de vida que llamaríamos incrédulo. Y dice ahí, ya lo leímos un poco, dice que tienen el entendimiento, que andan en la vanidad de su mente, dice el 17 al final. El 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios, que hay ignorancia en ellos, que están duros sus corazones. Pero, ¿cómo es el estilo de vida de alguien que confía en Dios, del creyente? Bueno, es muy interesante
Porque en el verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Notaste el aprender? Si en verdad le habéis oído. Y si habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es muy interesante que Pablo hace un contraste entre la vida del incrédulo y la vida del creyente que gira en torno a su vida intelectual. El no creyente tiene el corazón duro y su mente está en tinieblas morales. El creyente tiene que ser enseñado por Cristo y su entendimiento está iluminado. ¿Te das cuenta? Pablo nos va a enseñar algo muy importante aquí. El error siempre conduce a la impureza y la verdad de Dios siempre conduce a un estilo de vida de pureza, cuando, claro, se asimila y se pone en práctica. Pablo va a ser muy práctico en unos versículos. Va a empezar a hablar de no mentir, de no robar. Va a ser muy práctico. Pero lo primero que hace Pablo para hablar de digamos lo que llamaríamos la ética cristiana, es poner una base con teología, una base doctrinal. Pablo dice que la vida cristiana está ligada a la doctrina. Por eso aprenderemos esta noche que debemos tener cuidado con esas declaraciones de que la doctrina no es importante. Es muy importante la doctrina. La mala enseñanza nos puede llevar a una vida incorrecta. Y la buena enseñanza debe conducir a la buena vida, la vida que agrada a Dios. La enseñanza es importante. Lo que pensamos determina cómo nos conducimos. Y siempre es así. Por eso un cristiano que dice que confía en la Biblia, pero se conduce de manera distinta, ¿realmente confiará en la Biblia? ¿Sí me explico? A lo mejor con su vida está mostrando lo que realmente cree acerca de la vida cristiana. ¿Sí me explico? Y bueno, no nos vamos a meter más en ese terreno porque pues no conocemos los corazones de los hombres. Pero algo es verdad. Si alguien presume pensar bien cristiano, pero vive bien anticristiano, tendría que cuestionarse si realmente cree lo que está pensando que cree, porque su vida demuestra quizás otra cosa. Ok, entonces Pablo va a poner esta base de doctrina enfocada en el pensamiento. ¿Qué está en el centro, en el corazón de la vida del no creyente? Bueno, Pablo dice algo muy importante. Lo que está en el corazón del problema del no creyente, dice el verso 18 al final, por la dureza de su corazón. Aquí hay una progresión. Pablo dice que el no creyente tiene su estilo de vida en este origen. Ha cerrado su mente y ha endurecido su corazón, traduce la NTV. Ahora, Pablo usa una palabra muy especial cuando habla de la dureza del corazón. Es una palabra que para los griegos antiguos significaba en la medicina una callosidad o una herida en un hueso que se había soldado y se había hecho muy dura. Eso significaba. Incluso hablaba de una enfermedad que hacía insensible a la piel, en la que si tú, digamos, con algún objeto punzocortante tocabas la piel de las personas, no sentían nada. Insensible totalmente por esta enfermedad. Ahora, traducido al sentido de la vista, quiere decir ceguera. Ahora, si lo aplicamos a la vida espiritual, ¿qué significará tener un corazón duro? Significa lo siguiente, significa estar ciego moralmente, significa terquedad intelectual y voluntaria aparte. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Pablo nos está diciendo que cuando uno es en su corazón, en su intelecto, es duro como el mármol, está petrificado, endurecido, se vuelve insensible. Bueno, Jesús en Marcos, mientras él enseñaba, los fariseos, los religiosos, dice Jesús que se entristeció por ver la dureza de sus corazones, que no creían en Jesús. Terquedad voluntaria, ceguera moral. Porque en la Biblia, verás, el corazón y la mente son lo mismo.
El corazón es la esencia de quienes somos, es la fuente de vida, es el centro de nuestro ser. Y por eso es tan grave tener un corazón duro. Así que digámoslo así, cuando rechazo de manera obstinada la verdad de Dios, mi corazón se endurece. Cuando hay una terquedad voluntaria, mi corazón se endurece. ¿Y qué sucede? Mi entendimiento se obscurece. Y entonces, ¿qué pasa? Termino lejos de la vida de Dios. Estoy lejos de la fuente misma de la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Pierdo la vergüenza y puedo cometer sin freno actos de inmoralidad. Entonces, mira nuevamente cómo lo dice Pablo aquí en el verso número 17 al final. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, que es producto ¿de qué? Por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿lo notas? Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se pierde la vergüenza, se pierde porque está insensible el corazón, porque estoy lejos de Dios por una terquedad y una obstinación voluntaria. Y esto es lo que muestra acerca de una vida lejos de Dios. Ahora esto es muy interesante. Dios habla hoy, traduce la última parte del versículo así, cometiendo sin freno toda clase de impurezas. Claro, sí. Es decir, si yo pierdo la sensibilidad en la piel o pierdo la capacidad de sentir dolor, ¿cómo me afectaría eso? Sobre todo si cocino. ¿Qué pasaría si no tuviera sensibilidad? Pues podría estarme quemando y no me doy cuenta. Entonces, la sensibilidad es una respuesta al dolor y nos ayuda a sobrevivir. Pero ¿qué pasa si uno pierde la sensibilidad moral? Uno puede cometer cosas y no sentir vergüenza, porque hay un callo ahí. Y eso lo provoca estar lejos de Dios. Entonces revisemos nuestro corazón este día si no habrá esto en nuestro corazón. Si de pronto no hay algo de pecado en mi vida por lo que estoy perdiendo la vergüenza, bueno, quiere decir que está viendo por un corazón duro, un intelecto lleno de tinieblas, y me estoy alejando de la vida de Dios. Pablo dice, como creyentes, ya no vivan de esa forma como antes. Eviten ese camino. ¿Por qué? Porque es una progresión. Entre más me alejo de Dios, más endurece mi corazón y más insensible me vuelvo. Ahora, Dios es bueno y Dios puede obrar en nuestros corazones, pero es peligroso perder la sensibilidad. Igual que es peligroso perder la sensibilidad física, perderla en un sentido moral. Ahora otros traducen la palabra avidez que aparece aquí, cometer con avidez, lo traducen como codicia, porque la palabra griega ahí es esa, codicia. Y aquí hay una enseñanza también muy interesante. Pablo más adelante va a equiparar la idolatría, la adoración a dioses falsos, con la codicia. Y todo en torno a la vida sexual inmoral. En el pensamiento judío, verás, la codicia y la idolatría están ligadas. La codicia es el no estar satisfecho, querer más y más y más. Y entonces eso se convierte en idolatría. Por ejemplo, el que codicia dinero está adorando al dinero. Pero también puede haber codicia del cuerpo. Puede haber codicia de muchas cosas. Por eso los judíos decían que la idolatría era la raíz junto con la codicia de todos los males. Claro, ¿no dice Pablo que el amor al dinero es raíz de todos los males? Entonces es muy peligroso. La inmoralidad sexual está ligada completamente a la idolatría. Es adoración, es codicia, es no estar satisfecho. Es algo que Pablo tratará en el capítulo 5, pero por el momento podemos ver eso. Cuando mi corazón está duro, cuando estoy lejos de Dios, pierdo sensibilidad, me vuelvo codicioso, me alejo de Dios y de la vida. Pero Pablo nos dice, ustedes no vivan de esa forma. ¿Por qué? Porque ahora han sido creados en Cristo Jesús. Están bajo la nueva sociedad de Dios.
Son cristianos, están en Cristo y esa vida, esos valores, esos deseos no corresponden a alguien que ha sido alumbrado por la verdad de Cristo. ¿Cómo debemos de vivir entonces? ¿Cuál es el contraste? Bueno, Pablo ahora en el verso 20 al 24 nos da esa nueva vida. Entonces mira lo que dice ahí el verso 20. Más. Es un gran contraste, ¿verdad? Más. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Un verso, pero lleno de significado teológico, lleno de, diríamos, de carnita. ¿Okay? No como esos tamalitos que luego uno compra y dices, ¿dónde está el pollo, verdad? Tiene nada más ahí una hebrita. No, esto está lleno de carne, de significado, de contenido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Ok, Pablo dice, ustedes no aprendieron, déjenme ponerlo en estos términos, ustedes no aprendieron así en la escuela de Cristo. Pablo utiliza la palabra enseñar, aprender, oír, porque habla de una escuela de Cristo, en la que todo cristiano ha sido entrenado y que no ha aprendido esa clase de vida de dureza de corazón, de estar lejos de Dios, de inmoralidad. Te das cuenta que Pablo está diciendo que ser cristiano significa un cambio completo de vida con nuevos deseos y nuevos valores. Ahora estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Y eso implica un nuevo estilo de vida, completamente distinto. Ser cristiano es un cambio radical, cambio que Dios hace, pero es un cambio radical. Es un estilo de vida completamente distinto. No son compatibles la forma en la que vivíamos antes con la nueva vida en Cristo. Son fundamentalmente diferentes. Están basados en dos cosas distintas. ¿En qué está basado la vida pasada? En el egocentrismo. ¿Recuerdas? Avaricia, idolatría. El pecado es de carácter egocéntrico. Ese es el problema del pecado. Está en la raíz del ego, del yo. En cambio, esta nueva vida está basada en Cristo. Qué distinta vida, completamente distinta. Así que los efesios habían recibido una enseñanza, habían estado en la escuela de Cristo. Diríamos, han recibido una tradición acerca de Cristo. Y con tradición no entendamos lo que entenderíamos por tradición. En este tiempo, tradición tiene que ver con una enseñanza tanto escrita como oral, un cuerpo de verdad. Esa era la tradición, o la palabra que se usa, una didache, una tradición, una enseñanza, un cuerpo formal, con límites. Eso es lo que recibieron. Pablo recibió de Cristo y Pablo lo entregó así como lo recibió a la iglesia, así como los demás apóstoles hicieron. Había una enseñanza, una verdad, algo sobre Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza de Cristo? Esta escuela de Cristo en la que todos hemos participado. 3 cosas importantes. Número 1, Cristo es la substancia de la enseñanza cristiana. Principalmente, ¿de qué trata la enseñanza cristiana? Pues de Cristo. Por eso es cristiano, ¿verdad? Trata de Jesús, es el centro. Y estos efesios habían aprendido una vida totalmente distinta cuando aprendieron quién es Jesús. A través de su muerte y su resurrección, también ahora estaban aprendiendo de su señorío. Como si Pablo dijera, Jesús no solo es el Salvador de ustedes, es el Señor. Tiene que gobernar sus vidas. Ustedes han aprendido de la enseñanza. Pero número 2, también, ¿notaste que esto suena extraño, totalmente extraño? Mira lo que dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Suena rarísimo, ¿verdad? Suena hasta mala gramática, ¿verdad? Pero es que Pablo nos está enseñando algo muy profundo. No solo Cristo es el enseñado, Él es el maestro. En la escuela de Cristo, Él es el tema y Él es el que enseña acerca de Él. Es decir, Pablo dice lo siguiente: ustedes en la escuela de Cristo están aprendiendo de Cristo
por medio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Bueno, pero ¿cómo? Bueno, aquí otra vez vemos a Pablo diciendo que lo que aprendieron de los apóstoles es como la voz misma de Jesús, con esa autoridad. Lo que los apóstoles enseñaron sobre Cristo era Cristo mismo enseñando a los apóstoles. Y si nosotros tenemos esa autoridad aquí, claro, hay que interpretarla en su contexto y todo lo que hemos aprendido en Semilla, pero ¿a quién estamos aprendiendo? A Cristo. No estamos aprendiendo solamente de un maestro que vino y vivió una buena vida en la tierra. Estamos hablando del Señor de la vida y aquel que conquistó a la muerte, al infierno y al pecado, y que ha creado a su iglesia, es la cabeza y la dirige. A Cristo, la escuela de Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Por eso, hacer tu devocional, venir a la iglesia es algo emocionante. Estamos en la escuela de Jesús y estamos aprendiendo no solo de Cristo, sino a Cristo. ¡Qué maravillosa visión de la iglesia y de la enseñanza! Pero hay una tercera cosa que podemos aprender. Pablo nos enseña que la verdad está en Jesús, ¿verdad? Porque Pablo dice ahí: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué Pablo deliberadamente cambia de la palabra Cristo a la palabra Jesús? Bueno, los teólogos dicen lo siguiente: es un cambio deliberado. Pablo está enfatizando que Jesús es la encarnación de la verdad. Es decir, ¿quieres conocer la verdad? Es Jesús. Y si conoces a Jesús, tienes la verdad. Él mismo es la verdad. Y eso fue lo que Jesús dijo. Jesús le dijo a los fariseos: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesús dijo que Él era la verdad. Más adelante les dijo a sus discípulos que Él les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una persona, el Creador, el Salvador. Él es la verdad. No hay verdad fuera de Jesús. Para tratar de resumir tantito lo que hemos visto sobre este texto, Pablo nos enseña que en la escuela de Cristo lo conocemos mediante la enseñanza, pero lo conocemos personalmente a Él, porque Él es el que nos enseña. Y esa es la gran verdad de la escuela de Cristo. Y todos estamos en ella, en el momento en el que confiamos en Jesús. Qué bello, ¿no lo crees? Qué hermoso, qué glorioso. Esa es la gran verdad. Ahora, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo que el error, el engaño, el vivir para mí egoístamente, ¿a dónde me conduce? Lejos de Dios y a la impiedad. Pero ¿a dónde nos conduce? Estar en la escuela de Cristo, a la vida y a una vida de pureza. Eso es lo que sucede. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido en la escuela de Cristo? Aquí lo dice Pablo, lo aclara. Eso es lo que hemos aprendido. Dice el verso número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oigan, no dice despojaos del viejo, así que nada de papá dice despojaos del viejo, entonces eso es lo que voy a hacer. Por eso no es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Despojaos del viejo hombre. Creo que se entiende más en inglés, porque en inglés a los papás se les dice the old man, el viejo. Creo que en español no se entiende mucho, pero gracias a los que se rieron conmigo. Y si no te reíste, no te sientas mal, no quiere decir que no estabas conmigo. Muy bien, dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, y dice ahí, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es como si Pablo les dijera: congregación, ¿Cristo les enseñó a vivir con un corazón duro? No, Pablo, ¿cómo crees? ¿Y les enseñó a no tener control sobre sus deseos? No, Pablo, ¿cómo crees? ¿Ustedes aprendieron así a Jesús? ¿Jesús vivió de esa forma? No, Pablo. ¿Qué es lo que aprendieron de Jesús?
Lo que aprendimos fue esto, que cuando confiamos en Él, nuestra vida cambió totalmente. Y fue como morir y resucitar, como dejar el viejo hombre y vestirnos de uno nuevo. Y ese nuevo hombre está hecho a la imagen de Dios. Es creado en la justicia y santidad de la verdad. Es totalmente distinto la enseñanza de Cristo y la vida de Cristo a un corazón duro, ¿verdad? ¿Estaríamos de acuerdo con los efesios? ¿Jesús nos ha enseñado a vivir de una forma inmoral? No. ¿Nos ha enseñado a tener un corazón duro? No. ¿Qué nos ha enseñado Jesús? Es precisamente lo que Pablo está diciendo acá. Así que la verdad que está en Jesús es la verdad de una nueva creación. Somos una nueva creación que ha sido hecha posible porque Cristo murió por ti y por mí en la cruz. Por eso es posible que seamos creados de nuevo en Cristo. Y Pablo entonces empieza a hablar de quitarnos la ropa vieja, como si fuera nuestra naturaleza una ropa vieja, y ponernos la nueva naturaleza como si fuera ropa nueva. Bueno, hasta el día de hoy la metáfora de ropa vieja y ropa nueva es útil para nosotros. Si alguien trabaja como policía, pues ¿cómo tiene que vestir? Pues de acuerdo al oficio que practica, ¿verdad? Si es doctor, pues tiene que estar vestido así. Y un hombre que está en Cristo, en ese sentido metafórico, también tiene un nuevo ropaje. Ya no es de tinieblas morales, es de luz y justicia en Dios. Ahora, ¿quién define cómo debe vivir ese nuevo hombre? ¿Nosotros o Dios? Pues Dios, porque mira lo que dice ahí. Dice que, el 24, dice que vestidos de nuevo hombre que es creado según Dios. Es Dios quien pone el estándar y define lo que es justo y santo y bueno. Al final vamos a hacer referencia a esto. Pero vamos a enfocarnos a algo muy importante antes de pasar a la parte más práctica. Aprender sobre la verdad de Cristo que está en Jesús es aprender que somos una nueva creación y que la nueva creación se manifiesta en una nueva vida con nuevos valores, con nuevos deseos, nuevos anhelos, porque ahora estamos bajo el reino de Dios. Por lo tanto, tiene que haber una nueva ética completamente distinta, que su fuente está en Dios mismo y que el pueblo de Dios tiene que vivir de acuerdo a esa nueva ética, porque es parte de su nueva vida. Así que podríamos hablar de que convertirnos en cristianos es despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. La pregunta es, ¿esto ocurre después de convertirnos o cuando nos convertimos? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cuándo ocurre el despojarnos y el revestirnos? Bueno, déjame leerte el paralelo a este texto en Colosenses. Colosenses 3, 9 y 10 dice así: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Ahora también la NBI traduce el pasaje de Efesios que leímos así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Entonces, es un poco complicado a veces la teología de Pablo, pero esto es lo que Pablo está diciendo. Cuando comparamos este pasaje con todo lo que la Biblia o Pablo enseña en el Nuevo Testamento acerca de la nueva vida, podríamos decir que Pablo está pensando en dos cosas. En el momento en que alguien se convierte, es como si muriera y resucitara. En ese momento se ha despojado del viejo hombre y se ha revestido del nuevo. Pero eso que ya ocurrió cuando uno se convierte no es la acción de una sola vez, sino que diariamente está renovando su entendimiento y revistiéndose del nuevo hombre.
Podríamos decirlo así: esto es algo que comenzó cuando yo confié en Cristo, pero en lo que debo persistir durante toda mi vida. Eso es ser un cristiano. Cuando se convirtió, morí a la vida antigua y recibí una nueva vida. Y a lo largo de todo mi caminar en Cristo, estoy despojándome de esa vida antigua y estoy renovando mi entendimiento y revistiéndome de la nueva vida. Y esa es la manera más fácil de entenderlo. De hecho, algunos creen que esto que está diciendo Pablo, que se repite en varios pasajes de forma distinta, en Romanos, en Gálatas, casi en todas sus cartas, probablemente era un pequeño credo que cuando se bautizaban las personas repetían esto. Es decir, quizás algunos creen, algunos historiadores, aquí nació la idea de cuando ibas a tu bautizo ir con ropa blanca, porque la idea tenía que ver con: dejé al viejo hombre cuando le entregué a mi vida a Cristo, morí a la vida antigua y estoy resucitando en una vida nueva que todos los días busco que el Señor me ayude a vivir. Y tiene mucho sentido, mucho sentido. Así que la nueva vida que tenemos en Cristo. Ahora, mira algunas de las cosas que son un contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Dice ahí que el viejo hombre, dice el 22, está viciado conforme a deseos engañosos, pero que el nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que dice. Diríamos, el viejo hombre está deformado, está corrompido, pero el nuevo es una vida totalmente distinta, es una vida fresca, llena de vigor. El viejo hombre está camino a la ruina, se está pudriendo, es otra forma de verlo. El nuevo está en vitalidad, cada vez creciendo más para parecerse a Jesús. El viejo estaba controlado por deseos y pasiones desordenadas. El nuevo ha sido creado para la justicia y santidad. El viejo, sus deseos están llenos de engaño. El nuevo camina en la verdad. ¿Te das cuenta del contraste? No hay nada compatible entre la vida antigua y la vida nueva. Es completamente distinta. Y por eso Pablo pone esta base doctrinal y les dice: deben vivir de esta forma. Pero aquí hay algo muy interesante. En medio de la vida vieja y la vida nueva aparece el verso 23. Mira lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. En medio de lo que ya sucedió cuando me convertí y lo que tiene que suceder todos los días porque estoy caminando con Cristo, he muerto a lo que era antes, pero todos los días estoy enterrando a ese viejo hombre y revistiéndome del nuevo. ¿A través de qué proceso sucede eso en nuestras vidas? Pablo dice: cuando renovamos nuestro entendimiento. Otra versión dice: dejen que el Espíritu Santo controle sus pensamientos y sus actitudes. Cuando dejo que Dios controle mi vida, esta nueva vida que tengo en Cristo, que he recibido por gracia, cuando dejo que el Espíritu Santo cambie mi manera de pensar todos los días, ¿a través de qué medio? Pues de la Escritura, de la oración, de la comunión y el compañerismo, diríamos la escuela de Cristo, ¿verdad? Conociendo de Jesús, siendo enseñados por Jesús mismo, y el Espíritu Santo enseñándonos a través de la palabra. Cuando eso sucede, entonces voy a caminar como cristiano y voy a cada vez más dejar la vida antigua. Pero tiene que haber una renovación del entendimiento. Si lo que estaba en el corazón de una vida lejos de Dios era un corazón duro y una terquedad intelectual, una obstinación voluntaria, ¿qué tiene que haber ahora en la nueva vida? Lo contrario, un corazón tierno, una actitud reverente y humilde ante Dios y su palabra, y dejar que el Espíritu Santo ahora me guíe a través de la Escritura hacia esa nueva vida. Ahora diríamos, es el Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Pero cómo? Leída, comprendida y aplicada.
Porque obviamente esto no es un jabón, ¿verdad? No me lo froto así y digo, ok, malos pensamientos fuera, ¿no? No sucede nada, ¿verdad? No es por arte de magia. No se trata solo de memorizar versículos. Aunque créanme que todos hemos intentado alguna vez hacer eso. Yo me acuerdo en mis primeros días de cristiano me dormía con mi Biblia a ver si así se me quitaba el corazón enchamucado que traía, ¿no? En lugar de dominio propio tenía demonio propio. Entonces, pero fue cuando empecé a pedirle a Dios que controlara mi vida y a leer su palabra y aplicarla, es que mi vida empezó a cambiar. Y aquí está algo muy importante. Y con eso nos vamos a quedar. Los siguientes textos los vamos a ver la siguiente semana. Está padre ir pianito, ¿verdad? Poquito a poquito. Así se digiere más rico esta carta. Pero esto es una gran verdad. Este texto nos enseña claramente la base teológica que pone Pablo, que la vida cristiana en santidad tiene sus raíces en lo que Dios hace y en cómo respondemos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad, responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que dice John Stott, vemos una hermosa unión entre el esfuerzo divino y el humano. Claro, la Biblia enseña claramente que ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo. De hecho, la Biblia compara la salvación con un nuevo nacimiento. Y es muy clara la Biblia, así como es en la realidad, ¿quién puede provocar su propio nacimiento? Nadie. De hecho, Dios, que ha sido bueno, alumbró nuestros corazones para que pudiéramos conocer a Jesús. Y nosotros solo respondimos a lo que Dios hizo. Pero Dios nos ha salvado y ahora que hemos sido recreados en Cristo Jesús, Dios quiere que cooperemos junto con Él. ¿Qué nos toca hacer? Pues nos toca lo siguiente: rechazar la vida antigua, indignarnos de la vida antigua. Y todos los días, por un proceso de caminar con Dios, de tener comunión con Dios, permitir que el Espíritu Santo sea el que cambie mis pensamientos y mi corazón. Permitir que Él controle mi corazón. Así que esta nueva ropa simboliza una nueva vida, una nueva moral, una nueva ética bajo el reino de Dios. Y tengo que permitir que Cristo sea el centro de mi vida. Tengo que estar en su escuela, Él enseñándome acerca de Él mismo a través de las Escrituras. Y yo asimilando la verdad, rechazando la vida antigua completamente, arrepintiéndome del pecado y buscando que Él renueve mi pensamiento. Es por eso que algunos creen que la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento. No es que constantemente me arrepiento para recibir la salvación, sino como la he recibido. Y mi vida antigua es incompatible con mi vida nueva. Tengo que rechazar esa vida. Y en el momento en el que sale ese viejo yo, tengo que arrepentirme y rechazar esa vida. Y pedirle a Jesús que renueve mi corazón. El día de hoy considera cuántas cosas estaremos viviendo que quizás son incompatibles con la nueva vida en Cristo. Más adelante viene una lista muy práctica: mentira, deshonestidad, crueldad, malicia, ira. ¿Qué cosas estaremos permitiendo? Que necesitamos llorar ese pecado, venir al Señor y decir: Señor, tú no me enseñaste así, tú me amas, soy tuyo ahora y quiero vivir para ti. Toma mi vida, controla mi corazón, renuévame. Será el Señor el que lo hará. Él es el que nos transforma. ¿Cómo cooperamos? Reconociendo el pecado, rechazando el pecado y teniendo compañerismo con Dios, camaradería con Dios. Veámoslo así. El pastor Ted Tripp tiene un ejemplo. Creo que con eso vamos a terminar. Tiene un ejemplo acerca de
la vida en Cristo. Y como una vida en Cristo tiene que dar fruto si está en Cristo. Y él daba un ejemplo de cómo en el lugar en el que vivía, su esposa le encantaba tener árboles de manzanos, le gustaban mucho, pero resulta que él decía, imagínense esta escena, imagínense que nunca se da el manzano en nuestra casa. Entonces le ponemos fertilizante, lo podamos, pero no se da el manzano, nomás nos da las manzanas más feas de todas. Así que le digo a mi esposa, estoy dispuesto a cambiar esta situación. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a darte el mejor manzano que tú quieres. Nada más aguántame. Y entonces lo que hace es va al súper y compra las mejores manzanas de todas y les pone un ganchito y se las cuelga al árbol. Entonces le dice a su esposa, mira, ya cambié la situación, ven a ver al árbol. Y algo es raro acerca del árbol, ¿verdad? Esas manzanas son artificiales, no están nutridas por la vida del árbol. Y pareciera que a veces nosotros hacemos lo mismo con la vida cristiana. Lo hacemos de forma artificial, solo nos colgamos manzanas. Y lo que Dios quiere es que tengamos compañerismo con Él, que tengamos arrepentimiento del pecado, que nos despojemos de la vida antigua, ya que somos cristianos y hemos muerto a lo que éramos, no podemos vivir de esa forma. Cristo no solo es el Salvador, es el Señor de nuestra vida. Y no hemos aprendido a Cristo otra cosa más que esta vida en Cristo. Que Él produzca en su gracia el fruto de nuestra vida mientras cooperamos con Él. ¿Cómo? Al rendirle nuestro corazón, al tener comunión con Él, al caminar con Él. Solo déjame decir algo más. ¿Notas que dice ahí que es creado? Dice el verso número 24. Es un nuevo hombre creado según Dios, ¿verdad? En la santidad, justicia y santidad de la verdad. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó y nos dio un regalo maravilloso. Pero el pecado deformó la imagen de Dios en el hombre. Quedó arruinada, no perdida, pero arruinada. Dios nos había creado para reflejar la vida de Dios, el gobierno de Dios en nosotros. Pero a partir de Adán, lo que el hombre refleja es un corazón cruel, es un corazón corrupto, es un corazón idólatra, con ídolos en su corazón. Pero en Cristo, ese corazón duro se cambia por un corazón nuevo. Y Él restaura la imagen de Dios en nosotros. De manera que a medida que caminamos con Dios, a quien reflejamos es a Dios mismo. Esa es la medida. Ese es el estándar. ¿Cuántas veces tenemos una motivación para la moral cristiana equivocada? ¿Cuáles son a veces las motivaciones que tenemos para portarnos bien, entre comillas? A veces es miedo a las personas, a veces es por legalismo, miedo al castigo, a veces es por querer impresionar a otros. Pero todas esas motivaciones son una base falsa para la ética. De hecho, eso usamos con nuestros hijos a veces para que sean buenos cristianos, los manipulamos. Tienes que portarte bien porque eres un cristiano. Si quieres tener éxito en la vida, tienes que portarte bien. Vas a la iglesia, ¿qué van a decir de ti si te portas así? Y a veces nosotros tenemos esas motivaciones y esa no es una base para la ética, esa base se derrumba fácilmente. La verdadera base para la ética es Dios. En Él es creado esta nueva imagen. Él es la fuente de la santidad y la verdad. Él es el estándar. Nuestra ética cristiana se basa en el carácter bueno y justo de Dios. Él es nuestra motivación principal, lo que Él ha hecho por nosotros y la vida nueva que hemos recibido de Él. Vivimos como cristianos porque hemos recibido una nueva vida y respondemos a esa nueva vida.
Y a menos que tú no tengas esa idea y yo no tenga esa idea acerca de la ética, nuestra base va a caerse con la presión. La presión del trabajo, la presión de la casa, del temor. Pero cuando nuestra vida cristiana está fundada en Cristo, puede soportar el peso de las dificultades. Quizás muchas veces caemos en tentación porque no estamos derivando nuestros valores de una relación estrecha y personal con Jesús y nuestro compañerismo con Él. Meditemos en eso, consideremos eso. Y oramos, ¿les parece? Señor, gracias por ser tan bueno, por amarnos como solo tú lo has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque hemos muerto a la vida antigua. Por favor, ayúdanos a rechazar esa vida por completo. Ya no es lo que somos, Señor, es lo que éramos. Ayúdanos a vivir como lo que somos ahora, Señor, a reflejar tu imagen, Señor. Por favor, Señor, esto es lo único que nos muestra, es lo profundamente necesitados que estamos de tu gracia en nuestras vidas, Señor. Pero que también tú ya nos has equipado para la vida nueva, porque ya nos has dado esta naturaleza. Ayúdanos a tomarla, Señor, mientras caminamos con Jesús, mientras tenemos compañerismo con Jesús, mientras estamos en la escuela de Cristo. Renueva nuestra manera de pensar. Cambia nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu cambie nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y que sea entonces de ahí, de una relación contigo, que nuestra vida cristiana, nuestra ética cambie. Y perdónanos cuando a través de la manipulación, del esfuerzo humano, sin la gracia, tratamos de cambiar nuestra conducta y la conducta de otros cristianos, incluso nuestros hijos, en lugar de venir a la escuela de Cristo. Ayúdanos, Señor, ten compasión de nosotros y gracias por ser tan bueno, porque tú nos has dado todo para vivir una vida nueva en Cristo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.